Información de última hora, un accidente de tránsito ocurrió justamente esta madrugada en la provincia del Oro cuando un bus de transporte público perdió pista y terminó volcado a un lado de una bananera en la vía panamericana cerca al puente Motuche. Según información preliminar, el bus de la cooperativa Loja partió en la madrugada desde esa provincia con destino hacia Guayaquil. Policías, agentes de tránsito y del Cuerpo de Bomberos de Machala y Santa Rosa llegaron al sitio para rescatar a los pasajeros atrapados dentro del vehículo. Ahí vemos el momento en que estas autoridades comienzan a sacar a los pasajeros de la unidad. El ECU 911 confirmó la muerte de 4 personas y 22 heridos que fueron trasladados hasta el hospital Teófilo Dávila de Machala y otras casas de salud. Reiteramos, es la información que se está generando en la provincia del Oro, específicamente en la vía panamericana cerca al puente Motuche. Es el reporte que han dado las autoridades en la que lamentablemente 4 personas han fallecido y 22 han resultado heridas. Son las 7:32 de la mañana. La tarde de este miércoles se confirmó que no habrá apagones hasta el domingo 5 de mayo porque los embalses del Austro superan los niveles mínimos para que las hidroeléctricas puedan operar. Pero, ¿qué pasará luego del feriado? Luis Alfredo Zúñiga tiene el informe. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, lo confirmó este miércoles en su informe diario. Los apagones se suspenden hasta el lunes 5 de mayo. El déficit ha ido bajando. La semana pasada llegó a valores de 28. Esta semana empezamos con 7. De ahí hemos tenido el tema del embalse que ha estado aumentando. Tenemos proyectadas también lluvias esta semana. Suspensión que ya inició desde este miércoles. La cota mínima en el embalse Mazar para que la hidroeléctrica pueda operar es de 2.115 metros sobre el nivel del mar y este miércoles se ubicó en 2.118 metros. Pese a ello, la central Paute-Mazar no está produciendo energía. Durante la madrugada generó cerca de 60 megavatios por hora, con una de las 2 unidades de producción funcionando. Sin embargo, a las 7 de la mañana fue apagada y así se mantiene con la finalidad de seguir ahorrando agua. Mientras la hidroeléctrica Pautemolino está produciendo energía desde las 8 de la mañana y lo hace con 5 de sus 10 turbinas operativas. Esto gracias a que la cota mínima requerida en el embalse Amalusa es de 1.975 metros sobre el nivel del mar y este miércoles alcanzó los 1.984 metros. Sopladora también está activa, con 2 de sus 3 unidades produciendo 210 megavatios por hora. La cota de esta central superó los 1.312 metros sobre el nivel del mar y llegó a los 1.314. El ministro Luque aseguró además que el fin de semana se informará qué pasará después del feriado. Sucesos de la madrugada. Anoche, 2 hombres fueron asesinados a bala en distintos sectores de Guayaquil. En uno de los casos, la víctima fue trasladada en una moto hasta una casa de salud, pero el esfuerzo fue en vano, ya que los médicos confirmaron su fallecimiento. Desesperados, los familiares y amigos del hombre que quedó gravemente herido de bala lo subieron en una moto para llevarlo hasta una casa de salud. En el vehículo liviano se trasladaron 3 personas. En medio ubicaron a la víctima. Detrás iba una mujer que lo sostuvo durante el trayecto. Según información de la policía, el hombre fue atacado a tiros anoche a las 9 por 2 sicarios que ingresaron caminando a una calle peatonal en la Floresta 2 en el sur de Guayaquil. Los atacantes aprovecharon que la víctima estaba sentada al pie de una vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones. Al sitio acudieron policías del servicio preventivo con agentes de DINASED y criminalística. Estos últimos recogieron 14 restos de bala que quedaron regados a lo largo de la peatonal. A la par, otros agentes realizaron investigaciones para obtener la información que les permita identificar a los responsables y los motivos del crimen. Mientras tanto, en el hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima, que tenía aproximadamente 20 años.
La policía informó que anoche otro hombre fue asesinado con varios impactos de bala mientras conversaba con un grupo de amigos dentro de un parque de la cooperativa Asad Bucaram en la parroquia Pascuales. Sobre estos casos, los uniformados no dieron declaraciones y tampoco hubo detenidos. La policía capturó a una red de pornografía infantil que reclutaba a las víctimas en colegios del país. Elaine Sánchez cuenta cómo atraían a sus víctimas y luego las sometían. En el siguiente reportaje les damos más detalles. Son 4 láminas completas de las víctimas identificadas de una red de pornografía infantil que operaba en 2 provincias del país, Cotopaxi e Imbabura. La policía llegó a los cabecillas de la organización, que además de procesar material pornográfico de niñas y adolescentes, se beneficiaban económicamente. Tanto así que ninguno de los 2 detenidos trabajaba y subsistían únicamente de esto. Todo empezó hace un año cuando la Policía Nacional detuvo a una adolescente que fue acusada por otras jóvenes de reclutarlas y convencerlas de que formen parte de un supuesto trabajo bien pagado. En los colegios se crearon estas redes de reclutamiento que, según la Policía Nacional, eran tan eficientes y discretas que lograron pasar desapercibidas. Después amenazaban a sus víctimas para someterlas y obligarlas a que no salgan de la red. Captaban la atención de estas muchachas luego con ofrecimientos falsos, con ofrecimientos como pagos, celulares o algún tipo de objeto de interés para las adolescentes. Eran captadas y luego de ello había un intercambio del material pornográfico. Los detenidos son Jonathan A. y Stalin P. de 22 y 29 años respectivamente. Ambos son ecuatorianos y no registran antecedentes. Entre las evidencias hay una cámara fotográfica con la que supuestamente cometían los delitos, una laptop, 11 celulares y 6 tarjetas SIM. Hay más de 3.000 archivos con material de abuso infantil que serán parte de la investigación en este caso, que ha dejado de momento 34 víctimas. Por ello es importante que en la familia exista la confianza y la comunicación, dicen los expertos. En el sur de Guayaquil, un hombre fue capturado tras una persecución policial que se extendió por varias cuadras. Según los uniformados, al sospechoso, que se movilizaba en una motocicleta por las calles del Guasmo Central, le realizaron señales para que se detenga y poder revisarle los documentos y su vehículo, pero no hizo caso y aceleró. Los agentes motorizados pidieron refuerzos, que lo interceptaron y detuvieron luego de que se accidentara y quedara sobre una vereda. Decenas de curiosos salieron de sus casas, algunos intentaron evitar la detención, pero finalmente el sospechoso fue trasladado al cuartel de la policía en el Guasmo. Mientras que el liviano vehículo, que tenía pegada en la parte trasera una especie de credencial, bueno, ahora la policía verificará si está reportada como robada. Y ahora volvemos al cuartel Modelo en Guayaquil, donde María Belén Goncalves nos tiene detalles sobre un operativo policial simultáneo que se ha realizado en varias provincias contra el crimen organizado, la extorsión y secuestro. María Belén, cuéntanos más sobre los resultados de estas intervenciones policiales. Así es, Operación Gran Libertad 5 han denominado este operativo, que durante horas de la madrugada se ha ejecutado en 4 provincias de todo el país: Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Los allanamientos han sido más de 23. Estamos esperando más actualización para saber el número de detenidos en el caso de que los haya, pero lo que se ha publicado de momento en redes sociales y según fuentes oficiales de la Policía Nacional, evidentemente se han podido captar varias de las pruebas que van a lograr que más adelante estos sospechosos sean, por supuesto, judicializados, y con ello también todas las pruebas que se captan. Vemos en estas imágenes cómo la Policía Nacional llega a diferentes viviendas, son 23 aproximadamente en todo este operativo que se ha realizado esta madrugada. Recordemos que son los resultados que desde este 17 de marzo, cuando fue creada la Fuerza Investigativa contra la Extorsión y el Secuestro FICE, una entidad que está conformada por agentes de diferentes especialidades como la Unidad Antisecuestro UNACE y la Policía Nacional, ya está presentando estos resultados. En la última semana, 328 detenidos. De estos, solo en Guayaquil se ha detenido a 111 por extorsión y a otros 36 personas o sospechosos por secuestro. Además, se han liberado a 26 secuestrados. El día de ayer, en una rueda de prensa también, precisamente en el sector de La Florida,
el coronel Santamaría del distrito también nos mencionaba que en esta zona hay casas que ya están siendo identificadas y que son utilizadas por estas bandas delictivas de terroristas para poder ocultar a las personas que secuestran. Además, también dijo que en varios operativos en sociovivienda ya hay más de 70 casas que han sido precisamente identificadas bajo este tipo de delitos y que han sido retiradas de las personas que en ese momento las estaban utilizando y que también eran utilizadas como guaridas para poder esconder a las personas. Recordemos también que durante todo este tiempo van a continuar con estas operaciones para luchar contra esta modalidad de crimen que está realmente golpeando muy fuerte casi todas las provincias del país, pero en especial la ciudad de Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Y 129 cámaras de videovigilancia de la ATM sancionarán 6 contravenciones de tránsito en Guayaquil a partir del 22 de mayo. Sí, el plan comenzará en el centro de la ciudad y uno de los objetivos es evitar las denominadas coimas. Pero ¿de cuánto son esas multas? Se lo contamos. La primera etapa de este plan de regulación comenzará en el centro de Guayaquil, una de las zonas donde más contravenciones se registra la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM. La que más preocupa a la autoridad es el parqueo en sitios prohibidos o en doble columna. En el primer trimestre del 2023 registraron 1.300 multas, pero en el mismo periodo de 2024 ya van más de 2.000. El centro de la ciudad es una de las zonas que más se irrespeta las señales de tránsito. Agrega que también buscan evitar las coimas. ¿Cómo? Pues estas 6 contravenciones serán controladas mediante 129 cámaras de seguridad de 360 grados, instaladas en distintos puntos de la urbe y conectadas al centro de control de la ATM. Estas cámaras tienen un zoom específico que logra identificar la placa del vehículo. Una vez identificada la placa del vehículo, tenemos la información del ciudadano correspondiente y se hacen las notificaciones pertinentes cuando cometes alguna infracción de tránsito. Las cámaras harán prácticamente el trabajo de un vigilante. ¿Qué pasará con esos vigilantes que estaban en esas zonas? Muy buena pregunta. Así optimizamos recursos. El recurso humano de los agentes de tránsito, civiles agentes de tránsito, realizarán estrictamente gestión de tránsito en la zona para dar mayor fluidez y que el tránsito pueda circular. Esa será la labor. Por ahora, la medida será socializada y a partir del 22 de mayo comenzarán las sanciones, que son: por bloqueo de intersecciones, $46 de multa; estacionar en sitios prohibidos o en doble columna, $46; dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá, $115; buses urbanos que dejan o recogen pasajeros en lugares prohibidos, $230; transporte público que recoge o deja pasajeros en la vía pública, $230; vehículos que parqueen o bloqueen rampas de acceso para personas con discapacidad, $460. Desde el centro de control detectarán la infracción. La placa e información del conductor quedará registrada y en 24 horas se validará la contravención, que luego será notificada al correo electrónico del usuario. Pero la ATM también da la opción de impugnar la misma si la considera injusta en su página web. Bien, y ahora retomamos el contacto con Henry Dueñas, quien está en el norte de Guayaquil, en Mucho Lote 2. Allí los habitantes están pidiendo ser escuchados, ya que llevan tiempo viviendo en el sector y aún no les otorgan títulos de propiedad, a pesar de haber culminado ya sus contratos. Y bueno, no es la primera vez que vamos a este sector, llevamos años siguiendo este caso. Henry, cuéntanos qué más te dicen los moradores. Seguimos en Mucho Lote 2, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, frente a la autopista Narcisa de Jesús Martillo. Aquí sus habitantes hablan de que pagaron ya por sus casas y que la empresa, es decir, la constructora, ha utilizado esos fondos para otro proyecto. Vamos que ellos lo expliquen mejor. Para entender más, este es un proyecto municipal, es decir, que el municipio le garantizaba a estas familias que sus inversiones iban a estar consolidadas. Entonces, vamos con Ricardo porque
Ricardo Alvarado, porque al fin y al cabo se nos quedaron ciertas dudas. Un poco, ya ustedes pagaron ¿a quién? A las empresas, a las financieras. No, le pagamos a la constructora Daldry S.A., que es la promotora, que es la que construyó aquí. Las personas que compraron con bancos, con todo eso, a ellos sí les dieron las escrituras porque el banco les exige los documentos habilitantes para hacer las escrituras. ¿Ustedes pagaron directamente? A la constructora Daldry, que la constructora Daldry licitó al municipio para comprar estos solares acá. ¿Y Daldry le tiene que pagar a quién? No, Daldry tiene que darle las escrituras a los residentes. Sí, pero ¿por qué no les da? Porque están hipotecadas a los bancos. Entonces, Daldry le debe plata a los bancos. A los bancos, exactamente. Y con dinero de aquí han invertido en una organización que está aquí al lado. ¿Es municipal o privada ya? Es privada la que han invertido al lado, es privada. Entonces, ustedes vinieron y le explicaron todo eso al alcalde Aquiles Álvarez. Así es, el alcalde Aquiles Álvarez está al tanto de todo lo que está pasando. ¿Qué les dijo? Que él está cansado de la constructora por temas que tienen problemas con escrituras, que hay problemas con las urbanizaciones. ¿Cómo les iba a ayudar? Nos derivaba al procurador síndico, pero el procurador síndico nos ha dado alargue hasta el momento, no nos atiende. Pero si es una orden del alcalde, ¿significa que el procurador síndico no le hace caso a Aquiles? Tenemos aquí el documento donde el alcalde le dice al procurador síndico que coja y le pasa a él. Vea, el documento existe. El mismo alcalde le firma y le dice a su procurador que solucione el problema. Oiga, ¿no? Terrible que a un alcalde no le hagan caso. Bueno, ahora vamos. ¿Cómo les afecta a ustedes el no tener las escrituras? Bueno, en primer lugar, las personas que estuvieron anteriormente con los problemas hasta fallecieron sin tener sus escrituras y esa era su preocupación. Las personas que tienen problemas a la actualidad con las escrituras, ellos tienen también, como todos, tenemos problemas económicos o queremos hacer un préstamo para mejorar la casa. No se puede porque lo primero que piden los bancos o las entidades financieras es la escritura. Y mientras no haya escritura, no se puede. Y este problema viene vecinos del 2012, 2013 que tienen problemas. Lo que debe entender la ciudadanía es que esto fue respaldado por el municipio. Y Daldry le dijo al municipio, yo soy una constructora que va a garantizarle a esas familias que todo va a estar en orden. Así es, estimado. Esto fue un plan habitacional municipal que fue auspiciado por el alcalde en el 2010, el alcalde Jaime Debot, y que estamos exentos de impuestos al cabal, a plusvalía, junta de vivienda, y sin embargo nos cobraron esos impuestos. Ok, si el municipio dio la garantía, claro, lo hizo en la época social cristiana, me puede decir Aquiles Álvarez, pero él acoge los problemas pasados y como alcalde debe decirle a estos habitantes que no les van a abandonar y hacer que Daldry simplemente dé las escrituras y se acabó el relajo. Y en Guayaquil hubo decenas de manifestaciones sindicales que marcharon por separado. A diferencia de lo ocurrido en otras partes del país, Diego Cuenca describe cuál fue el panorama. Las organizaciones sindicales salieron a las calles del centro de Guayaquil por el Día del Trabajador, pero ese año estaban dispersos. Los gremios se reunieron en diferentes avenidas, aunque cercanas, pero no era una sola marcha. Y cada grupo hizo su manifestación en horarios distintos. ¡Adelante! A las 8 de la mañana, docentes, campesinos y líderes barriales del Guayas se concentraron afuera del Parque de Chile, en las calles Capitán Nájera y Noguchi. La Unión Nacional de Educadores los lideraba para recorrer 16 cuadras, junto con una banda. Para exigir que declare la educación en emergencia, para dotarle de infraestructura educativa, para que 200.000 niños puedan ser reinsertados al sistema educativo y dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales. Sus discursos evidenciaron una división de las organizaciones sindicales. Mientras unos se mostraban radicales, 7 cuadras más adelante la Central Unitaria de Trabajadores. A las 8:30 de la mañana inició una manifestación en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón. Ellos se mostraron conservadores. Que necesitamos del diálogo para perfeccionar las políticas públicas, los cambios en la legislación laboral que permitan mejorar las cifras de empleo. A las 9 de la mañana en la avenida 9 de octubre, los taxistas hicieron su propia caravana.
Y en la misma calle iban enfermeras, choferes de los servicios de salud y empleados de la prefectura del Guayas. Todos compartían los mismos problemas. Por la sencilla razón, no tenemos insumos, no tenemos medicinas en los hospitales. Las enfermeras no podemos trabajar de esa manera. Un panorama distinto ocurrió en Cuenca, Azuay, donde hubo una sola marcha que integró al Seguro Social, al sector eléctrico. Los obreros, artesanos, recorrieron 10 cuadras del centro histórico. Un ambiente similar se vivió en La Tacunga, donde también participaron estudiantes y docentes de las universidades de Cotopaxi y otros empleados del sector público y privado. En San Juan, en pleno centro de Quito, encontraron una imprenta que fabricaba billetes falsos. Elaine Sánchez estuvo en el lugar en donde se ejecutó este operativo por parte de la Policía Nacional. Este ruido era de todos los días y a todas horas. Fue el indicio que levantó sospechas entre el resto de imprentas que no sabían de qué se trataba. La policía llegó la noche del martes y encontró que aunque el local estaba aparentemente cerrado, había gente trabajando. Dentro, las impresoras tenían planchas de papel que eran usadas para falsificar moneda. De momento, la Policía Nacional investiga a Denis H. y Stalin C., 2 ecuatorianos detenidos en el lugar, que presuntamente forman parte de una estructura criminal dedicada a la falsificación. Aquí se pretendía fabricar $500,000 en billetes de 20, que eran colocados en cartones para después ser comercializados e introducidos en el mercado. Los moradores dicen que el negocio era nuevo y no pasaba de 2 meses de haberse instalado. Saber que algo estaba pasando y eso nos lleva a reflexionar, a fijarnos en la vecindad, porque uno corre y como siempre este es un sector de imprentas, escuchamos ruido, ya no ponemos atención al ruido. Entre las evidencias se encontraron 2.052 soportes de papel con similares características al dólar americano, 2 teléfonos celulares, 4 baldes de pintura de diferentes colores y una máquina impresora con 4 fases. Una buena investigación lleve a que les descubra a todos los que realizan este tipo de trabajo, porque realmente les digo, nos hace quedar mal este sector. Este operativo se ejecutó en San Juan, en el centro de Quito, una zona que se caracteriza por tener imprentas y servicios gráficos varios. Pero ¿por qué el crimen organizado se infiltra en estos sectores seguros e industriales? Para camuflarse y seguir operando, dicen los expertos. Y una segunda medida que yo creo que es muy representativa es el uso de la tecnología de parte del crimen organizado. Y es que a mayor tecnología cada vez van a ser más eficientes en el cometimiento de ilícitos, sobre todo en la producción de billetes falsos, que es lo que hemos visto en la última semana. Según la Policía Nacional, los billetes falsos de $5 son vendidos en 2, los de 10 en 5 y los de 20 en $10. Los interesados en comprar este tipo de billetes son quienes después buscan alternativas para introducirlos ilegalmente al mercado, como por ejemplo comprando artículos pequeños. Y las autoridades definen las medidas de seguridad que se tomarán en los planteles educativos de Guayaquil, Durán y San Borondón tras el retorno a clases. Este año se ha priorizado a 200 instituciones de zonas conflictivas y el plan de Escuela Segura se llama ahora Programa de Comunidades Seguras y Protectoras. ¿En qué consiste? Se lo contamos. La cuenta regresiva para el retorno a clases comenzó. Y con esto vuelve la preocupación de padres y autoridades por la violencia y criminalidad durante el último año en el interior y exterior de los planteles educativos. Incluso el Ministerio de Educación ha identificado a 200 instituciones de Guayaquil, Durán y San Borondón que están en zonas conflictivas. La mayor cantidad de alertas que tenemos en la zona 8 se dan en el distrito 8, que es Nueva Prosperina, distrito 1, que es toda la parte de Guasmos, y distrito 24, que es la parte de Durán. Por lo que una mesa técnica integrada por el municipio, Ministerio de Educación, Policía, Gobernación, ATM y Fuerzas Armadas definió las medidas de prevención que se van a tomar. Una de ellas es el despliegue de 1.219 agentes entre policías y metropolitanos en estos espacios. Hay 3 niveles que vamos a trabajar, el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Porque vamos a establecer por niveles, basado en la matriz de riesgo, van a ser los niveles de intervención. ¿Sí? Va a haber nivel 1 en el cual va a estar la policía, si es que será un nivel de riesgo alto, podría estar permanente, igualmente trabajando con el Ministerio de Educación, lo que tiene que ver la rehabilitación incluso de la parte física
incluso con el municipio para lo que tiene que ver trabajar en lo que es el acceso a las instituciones. También en el caso de Guayaquil, 1.345 cámaras de videovigilancia estarán monitoreando la situación en los planteles. Y de presentarse un hecho violento, ya existe un protocolo. Es un simulacro y son capacitaciones que damos de manera mensual a la comunidad educativa de cómo tenemos que reaccionar. Pero también es un trabajo con la comunidad educativa. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras casas? ¿Qué es lo que está pasando en el recorrido? Eso también es un trabajo constante justamente por el eje de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no sucedan ese tipo de cosas? Y con eso es un trabajo, como te decía, no solo desde casa, no solo con las familias, sino también un trabajo con las demás carteras de Estado en los ejes deportivos. Con esto, el plan de escuelas seguras, según la subsecretaria de Educación, se llama ahora un programa de comunidades seguras y protectoras que busca mantener a salvo a estudiantes y personal educativo. Bueno, y persiste el malestar entre habitantes y comerciantes de la calle Víctor Manuel Rendón, esto es en el centro de Guayaquil. Autoridades municipales habían clausurado establecimientos para desalojar a trabajadoras sexuales, pero Televistazo constató que esta actividad persiste. Basta con caminar o transitar por las calles Víctor Manuel Rendón entre Riobamba, Jimena y Boyacá, y en las esquinas están las trabajadoras sexuales que se muestran en minifalda y ropa ajustada, incluso en presencia de adultos o niños, a plena luz del día. Días atrás, funcionarios de Justicia y Vigilancia, junto con Policía Nacional, DINAPEN y Migración, llevaron a cabo un operativo donde se ubicaron alrededor de 10 hoteles e identificaron que la mitad estaban siendo utilizados por las trabajadoras sexuales, por lo que fueron clausurados por la comisaría municipal debido a la falta de permisos básicos, incluida la tasa de habilitación. Así lo dieron a conocer en un comunicado. Justamente esto de los operativos, días anteriores hicimos un operativo para las trabajadoras sexuales, que justamente son parte, ellas son víctimas, podría ser, porque por la necesidad de trabajar, pero si vamos a los locales que se prestan para estos hechos ilícitos, como los hoteles, hostales, moteles, eso es donde tenemos que ir. La mañana del miércoles, Televistazo constató que los locales que antes tenían los sellos ya estaban funcionando y que las mujeres permanecían en el lugar. A pesar de los controles, los comerciantes dicen que esto les incomoda y genera inseguridad. A veces vienen personas, las personas que se manejan con ellas. Sí, a veces se ve mucha gente que por aquí no se ve. Pero ahorita han disminuido bastante las chicas. Sí, hay chicas que vienen con ropa casi como que estuvieran sin ropa. Estamos en pleno centro de la ciudad. Debería ser un lugar específico para ellas. Además, denuncian el consumo de drogas. Fuman marihuana a cada rato aquí. Las chicas y las personas que andan con ellas. A veces uno no dice nada por la inseguridad, por las represalias. También se observó que una decena de locales permanecen cerrados. De los locales, por la inseguridad, puede ser, yo diría un 30%, el resto por la cuestión económica. Tras los operativos, ninguna persona fue detenida y a las mujeres extranjeras les solicitaron los documentos para saber su situación migratoria. El estado del tiempo. Es momento de revisar el tiempo. Hoy jueves 2 de mayo, Guayaquil tendrá una temperatura mínima de 25 grados centígrados durante la mañana y se espera una máxima de 33 grados centígrados a lo largo del día. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un índice 8 de radiación. Esto es considerado como muy alto, así que recuerde tomar las debidas precauciones. Estos son datos del Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI. El Ministerio de Salud inicia hoy la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano. Las jornadas de vacunación comienzan en instituciones educativas para niñas de 9 a 14 años. Pero escuche bien, por primera vez también se va a incluir a niños de 9 años. María Belén Goncalves tiene los detalles. Desde hoy, los niños de 9 años, por primera vez, serán incluidos en la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, que provoca el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades de transmisión sexual. Generalmente esta enfermedad también la pueden padecer los varones, y el varón, ya cuando esté en etapa de actividad sexual, puede transmitirla con la mujer. ¿Qué es lo que queremos con esta campaña de vacunación?
prevenir enfermedades pues, de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, que es el causante probablemente del más del 90% del cáncer cervicuterino. Las niñas de 9 a 14 años, como en periodos anteriores, también recibirán la dosis. A propósito de la Semana de Vacunación de las Américas, el Ministerio de Salud iniciará esta campaña en las unidades educativas fiscales y privadas y espera cumplir con la vacunación de más de 500.000 de menores. Vamos a iniciar la Semana de Vacunación de las Américas, se llama, que no es una semana, sino que serán 2 meses. Iniciará mañana 2 de mayo y terminará la última semana de junio de 2024. Pero si los que no se han podido vacunar después de ese tiempo, se va a hacer posteriormente campañas para continuar vacunando en sitios de concentración, en escuelas y si es posible después de casa en casa, ¿no? Para esta campaña masiva de vacunación, el Estado invirtió $12.389.000. A partir de junio, cuando termine la primera fase, las dosis estarán disponibles en los centros de salud del Ministerio a escala nacional y los menores de edad tendrán que asistir con sus representantes para solicitarla. Y le estamos recordando nuestro número de WhatsApp, que ya lo tiene aquí usted en pantalla, el 098-082-4300. Sí, y hemos seleccionado 3 denuncias para el día de hoy y empezamos con una que nos llega desde el Cantón Durán. Nos están solicitando allí ayuda para que por favor le den mantenimiento al puente sentido Puntilla-Durán, ya que retornar es jugársela para no caer en los baches. Pero no solo eso, también dicen que además de sortear estos baches, también tienen que ver la posibilidad de no toparse con algún motociclista imprudente. Esto es en el puente sentido Puntilla-Durán. Vamos a poner en pantalla la segunda denuncia que también nos llegó a nuestro número de WhatsApp. Dice: buenos días, en la Pradera 1, Manzana 1, hay un cable de luz que cada 15 días hace cortocircuito y se rompe. Peligrosísimo. Dicen que han tenido este problema por 2 años y los mismos trabajadores de SENEL les han recomendado su cambio, pero que no hay material según la denuncia. Los cortes de energía debido a este problema duran hasta 6 horas y no dan ninguna solución. Bueno, ellos dicen: deseamos que por medio de ustedes, por este canal, por Televistazo, los ayuden. Esto es en la Pradera 1, Manzana 1. Atención a las autoridades de SENEL. Entonces, vamos a poner la tercera denuncia en pantalla y dice: buenos días, señores de Coavisa. Comunicamos que están robando en el Parque Lineal de Guayarte. Esto es en el norte de la ciudad. Bueno, aquí la denunciante dice que a su esposo 2 hombres lo asaltaron en una motocicleta, lo amenazaron con un cuchillo incluso. Ya casi no se ven guardias, por favor solicitamos al municipio que aumente la seguridad. Uno sale a caminar tranquilo, pero ya en cualquier parte de nuestras vidas hay peligro, es lo que nos dice esta televidente. Nos ha hecho llegar pues esta denuncia de que en el Parque Lineal de la Plaza Guayarte están cometiéndose asaltos. Una pena porque es una zona turística de la ciudad, así que atención a la policía. Son las 8:08 de la mañana y les contamos que en el centro de Guayaquil los trabajos en la calle Rumichaca se amplían a horario nocturno, así que ponga atención a esos casos porque también van a trabajar los fines de semana. El municipio, en coordinación con EMAPAC e Interagua, avanzan con los trabajos de rehabilitación del colector de aguas residuales ubicado bajo la calle Rumichaca entre 10 de agosto y Clemente Valle. Sí, el plazo de estos trabajos es de 90 días y esta semana se harán también en horarios nocturnos y fines de semana para poder agilizar la obra y entregarla a finales de mayo, según la autoridad. La inversión aproximada es de $100.000 y Rumichaca, hay que recordarles que es una de las vías que mayor tráfico vehicular soporta, incluso de buses de transporte urbano, por lo que la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, va a coordinar operativos de control. Información a tomar en cuenta. Y Ronnie Aliaga fue ubicado en Venezuela. El exasambleísta correísta es prófugo por el caso Metástasis. La alerta la dio su ex esposa, quien está en el consulado de Ecuador en Caracas y denuncia que Aliaga la secuestró junto con su hijo. Un informe de Jacqueline Rodas. Ronnie Aliaga, procesado y prófugo en el caso Metástasis, fue ubicado en Venezuela. La alerta la dio su ex esposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas solicitando ayuda.
El jueves 25 de abril envió un correo electrónico. Aquí un fragmento de la comunicación que ya está en conocimiento de la Cancillería en Quito. Estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar, diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia. Sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio. Me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida. Sin embargo, se niega rotundamente. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa. Necesito apoyo urgente. No tengo a dónde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado. El mismo día, la encargada del consulado de Ecuador en Caracas le envió esta comunicación al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informa: en la tarde de hoy se ha tenido conocimiento de la presencia del señor Ronnie Aliaga en territorio venezolano. El 20 de marzo de 2024, el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la Comisión Nacional para los Refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años. Al momento se desconoce la ubicación exacta de Aliaga. Según el oficio, la dirección proporcionada en el municipio Libertador, en Caracas, corresponde al lugar en el que vivían sus familiares, pero ya no están ahí. Conversamos por teléfono con su exesposa. Nos confirmó que sigue en el consulado con su hijo y que recibe información de la Cancillería sobre la asistencia que necesita, pero aún no se concreta. Ella pide que la ubiquen en un tercer país con su hijo, asesoría legal y que garanticen su seguridad y la de su familia. El juez del caso Metástasis solicitó que se oficie a Interpol para activar la alerta roja de localización y captura para Ronnie Aliaga. Y los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio el 3 de junio. El juez Felipe Córdoba fijó la fecha por petición de la fiscal general Diana Salazar, quien cerró la instrucción y presentará su acusación. En esa audiencia, el juez decidirá si llama a juicio a los implicados, entre ellos Ronnie Aliaga, Javier Jordán, policías, jueces, abogados, fiscales y exagentes penitenciarios relacionados con la red del narcotraficante Leandro Norero. Capturados por la cámara. 8 de la mañana, 17 minutos, y delincuentes a bordo de un vehículo someten de manera violenta a una mujer en el sector de Las Dalias, en el norte de Quito. Moradores están pidiendo a las autoridades que los controles se fortalezcan en ese sector. Alex Pila tiene las imágenes. Eran las 5 de la tarde en las calles de Las Frutillas y Guabos, en el norte de la capital, cuando una mujer que se dirigía a su casa después de un arduo día de trabajo es interceptada por dos delincuentes que se movilizan en un vehículo plomo y sin placas. Uno de ellos se baja y la sujeta por el cuello hasta derribarla, mientras la amenaza con un arma blanca. Comienza a rebuscar sus bolsillos para quitarle el celular. El atraco duró 25 segundos. Hasta dónde hemos llegado ya. Sí más como mujer, cómo la maltratan más que todo. Por eso uno como mujer por aquí trata de subir lo más rápido que pueda. Los vecinos han tratado de protegerse, colocando cámaras, cercas eléctricas y protectores en los muros, para frustrar el ingreso de los delincuentes a negocios y viviendas. Sí, en verdad a mí sí me da miedo, pero así estaba subiendo con miedo. Digo, no sé si subía por los Álamos o por aquí. Pero como a mí se me hace más cerca por aquí, estaba subiendo, pero sí un poco miedosa, porque más que todo a las motos. También evitan transitar por la zona en horas de la tarde, y quienes se arriesgan a hacerlo llevan bien sujetas sus pertenencias. Otros, en cambio, salen sin objetos de valor. Llevar lo necesario nomás, ya no hay como llevar. Yo inclusive no voy ni con el teléfono ahorita. Voy así solo con lo necesario para los pasajes y las llaves de la casa, nada más. Solicitan que los patrullajes en el sector de Las Dalias se intensifiquen para que los atracos violentos disminuyan y la tranquilidad regrese al barrio. Y dos delincuentes asaltaron a un señor mientras se encontraba en el portal de una despensa. El hecho que ustedes ven en este momento en pantalla ocurrió en las calles Los Ríos y Argentina, al sur de Guayaquil. Vemos cómo este sujeto está armado mientras que su compañero, que se movilizaba en una moto,
pues hace de campanero. Finalmente, pues estos dos sujetos amedrentan, se acercan a la víctima, comienzan a registrarla, a quitarle sus cosas para luego huir en la motocicleta. Y una emergencia vehicular ocurrió esta mañana en la vía Guayaquil-Salinas. Un bus de la cooperativa Villamil se incendió a la altura del kilómetro 64, provocando alarma. Y ante esto, agentes de tránsito cerraron uno de los carriles y dejaron habilitado otro. Por lo que desde las 7:30 de la mañana se registró un ligero congestionamiento en esa zona. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al sitio para poder apagar el fuego, que se habría registrado por un desperfecto eléctrico. Y ahora vea la maniobra que hizo el conductor de un bus en el noroeste de Guayaquil. La unidad fue captada justo cuando se trepaba la vereda para pasarse al carril contrario, así como lo escucha. Este video se viralizó y pues la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, al enterarse, impuso al dueño del bus una multa de $1.840 y la suspensión de la operación por 10 días. En un comunicado, la entidad señaló que condena este tipo de acción, ya que pone en peligro a los pasajeros y también, por supuesto, la seguridad vial del resto de los conductores de esa zona. Vean ustedes cómo se trepa la vereda para pasarse al carril contrario. La infracción ocurre también en momentos que el municipio anunció que procederá a multar a conductores con el uso de cámaras ubicadas en la ciudad. 8 de la mañana, 20 minutos, y los apagones en abril dejaron en evidencia la falta de agentes de tránsito en Guayaquil. El martes, 2 semáforos apagados en la avenida Quito provocaron un congestionamiento de 17 cuadras. Algo similar ocurrió en la avenida 9 de octubre y en la avenida Francisco Orellana en el norte. Si bien los cortes de energía están suspendidos hasta el domingo, el municipio está tomando precauciones para suplir también la escasez de agentes. Está capacitando a los miembros de la Policía Metropolitana. Los apagones en el mes de abril dejaron en evidencia la falta de agentes de tránsito en Guayaquil. El martes pasado, 2 semáforos apagados en la avenida Quito provocaron un congestionamiento de 17 cuadras a las 15 horas entre las calles Cuenca y la avenida 9 de octubre. Algo similar ocurrió en la avenida Francisco de Orellana al mediodía. Tiene que ser buen observador. El municipio intenta suplir esa escasez capacitando a los agentes de la Policía Metropolitana, tomando en cuenta que el lunes, además, empiezan las clases, por lo que habrá más vehículos en las calles. Pero ver a esos agentes controlando el tránsito en la urbe sorprendió a conductores y peatones, generando distintas opiniones. O sea, a mí me sorprende que un metropolitano esté dando tránsito, porque debe estar o un agente de tránsito de ATM o uno de la CTE. Pero me sorprende, él está haciendo creo que su mejor esfuerzo, pero si lo hace mal, ¿quién es el culpable? Si con los vigilantes que hagan tránsito es peor, ahora con un metropolitano es más peor todavía. Con tal que controlen lo que es el tráfico me parece perfecto. Serán 45 horas de clases en las que aprenderán acciones básicas y el uso correcto de las señales manuales, acústicas y luminosas. Y estamos capacitando a un primer grupo de 52 agentes de control municipal. Les estamos dando la capacitación establecida y necesaria para que puedan colaborar en momentos de emergencia, como esta que estamos cursando, que es los temas de los apagones de energía eléctrica. Actualmente ya colaboran con el control de tránsito, pero ¿podrán emitir multas? La ATM somos quienes tomamos los procedimientos cuando existe alguna actividad con respecto a tránsito. Esta es una medida urgente que se toma en coordinación entre la ATM y la empresa Segura EP para evitar mayores congestionamientos a la hora de los apagones, que podrían retomarse la próxima semana. 8:23 de la mañana, vamos al norte de Guayaquil. Ahí moradores temen por un poste en mal estado que puede caer en cualquier momento. Henry Dueñas acudió al sitio ante esta denuncia. Cuéntanos, Henry, ¿en qué punto específicamente estás? En la avenida Modesto Luque y Gastón Toret, en lo que viene a ser frente al Registro Civil Norte. La comunidad nos llamó y en sus gráficas reportaban que este poste de la empresa de telecomunicaciones está en mírame y no me toques. Está en el aire, miren.
no lo muevo más. Esa es la realidad. ¿Qué lo está sosteniendo? Es otros cables que, como ustedes pueden ver, y Manuel Martillo, nuestro camarógrafo, logrará enfocar en detalle en ese paneo que va ya a realizar. Otros cables ya se han roto debido a la situación en que se encuentra este vertical en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Las personas que nos escribieron, ayúdame Henry, señalan que es un peligro y puede ocasionar una desgracia mayor. Manuel, mira, vamos a demostrar, no voy a ejercer mucha fuerza, ¿no? ¿Sí ves cómo se mueve? Esa es la situación que puede ocasionar un riesgo para quienes transitan, tanto peatones como vehículos, por estas vías que llevan a varios sectores empresariales del sector, de la ciudad de Guayaquil, como a urbanizaciones cerradas que se ubican en este lugar. ¿Qué es lo que se pide? Que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones llegue a darle una solución al poste, que es: mírame y no me toques, porque si lo haces, comienza a temblar. Peligrosísimo. Ahí estaba la denuncia. Vamos a darle seguimiento sin duda a este problema para que les resuelvan lo más pronto posible. Bueno, y les queremos hacer una pregunta. ¿Alguna vez han sembrado un árbol? Bueno, pues hay un hombre que ha sembrado tantos que se ha ganado el sobrenombre de padre de los pijíos. Bueno, Henry Dueñas se resalta la importancia de su labor. Veamos. Rodeado de sus hijos, encontramos a Arnoldo Alencastro, un ambientalista que asegura que los pijíos o sanpretinos se han convertido en el centro de su amor por la vida. Primero porque es un árbol imponente, es un árbol gigante, es un árbol que, si bien es cierto, no tiene actualmente ningún valor económico, llamémoslo así, porque no es maderable ni se obtiene nada. Sin embargo, sí es un ícono del bosque tropical seco. Estos árboles, que superan los 30 metros de altura, cuando llegan a la madurez, se necesitan de muchos brazos para rodear su grueso tronco. En la vía a la costa hay pijíos de más de 200 años de existencia. Entonces, claro que está en peligro de extinción. Si no se hace algo para mantener, para conseguir que las semillas lleguen a un estado en que puedan generar semillas, se va a extinguir. Son el hogar de los papagayos. Conservarlos es vital en la lucha contra la extinción de esta y otras aves amenazadas por la deforestación del bosque seco tropical. ¿Sin el pijío el papagayo no tiene dónde anidar? Sí, definitivamente. Por su altura, es el árbol más alto del bosque, por la textura de su madera, el pico del papagayo es capaz de perforarlo y hacer ahí su nido. En 12 años, Arnoldo Alencastro ha donado 30.000 pijíos. Es su lucha contra la deforestación que está acabando con la flora y fauna. ¿Donar estos pijíos busca? Que la especie no se extinga definitivamente, que se pueda conseguir nuevos elementos, nuevos individuos que sean capaces de producir semillas, porque les repito, en el bosque la semilla que se produce ya no prospera. ¿Por qué sanpretino? A ver, fíjate, el asunto está en que este árbol está formado por anillos que son similares a la pretina de un pantalón o algo así, ¿no? Son como cinturones, tú ves muchos. Entonces viene el nombre de pretino. El santo, no sé, ya seguramente la gente se lo puso así. Arnaldo, el padre de los pijíos, sigue caminando en medio de estos gigantes del bosque, recolectando la semilla para que la especie no desaparezca. Los familiares de los presos se organizan para entregar comida en 20 cárceles del norte del Ecuador. Bueno, esto porque el servicio de alimentación está suspendido tras la salida de la empresa proveedora por falta de pago. Diego Puente con el reporte. Se cumplió el primer día sin la entrega de alimentos a 20 cárceles del norte del país.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, no tiene una solución inmediata. No tiene otro proveedor. Los 11.400 presos en esas cárceles se alimentan con donaciones que entregan sus familiares e instituciones públicas y privadas. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, hay cerca de 1.000 presos. Desde ayer que conocieron la noticia de la interrupción del servicio, sus familiares se organizaron para llevar comida a este centro, que tiene suspendidas las visitas desde enero. Lo último que nos enteramos fue que ayer comieron arroz con verde, nada más. La coordinación se hace por grupos de WhatsApp y llamadas, pero hay dudas porque no saben qué tipo de comida llevar. Un letrero colocado al ingreso advierte que no entreguen dinero en efectivo. Lo mismo ocurre en la cárcel de Cotopaxi. Hasta ahí llegan camionetas llenas de productos llevados por los familiares. La comida pasa por un filtro de seguridad para evitar que ingresen objetos prohibidos. En la cárcel de Tulcán, en Carchi, hay 789 presos. Aquí las donaciones ya se recibían desde hace 15 días, cuando empezó la escasez de alimentos. Solo se sirven 2 comidas al día, desayuno y almuerzo. El personal militar de la Brigada 31 Andes, acantonada en Tulcán, colabora con alimentos de forma voluntaria. Los soldados aportan para comprar quintales de arroz. Hemos aportado con un granito de arena para que se mantenga por lo menos en niveles aceptables la alimentación aquí al interior del CPL. Esta mañana hubo 20 quintales de papas en el patio de pabellón de mujeres. En Quito, los familiares de los presos dejaron esta tarde insumos en la cárcel del Inca. Reclamaron la falta de información del SNAI para conocer cuándo se restablecerá el servicio. Ecuavisa preguntó al SNAI la solución que piensa dar a la falta de alimentos para los presos. No ha habido respuesta. Asegura el área, asegura el área. No hay guardaespaldas para tanta gente. Las amenazas de muerte han aumentado drásticamente en las solicitudes de análisis de riesgo personal en el país. Fiscales, jueces y alcaldes son los principales solicitantes, pero no hay custodio para todos. Merlin Ochoa con más información al respecto. El trabajo es contrarreloj en las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, DINPRO, creada hace 5 años. Los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal de autoridades del Estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas. La ola de pedidos de análisis de riesgo personal para tener un equipo de protección y seguridad empezó en 2018 con 51. En el 2019 aumentó a 357. En 2023 llegó a 1.471 y en los 4 meses del 2024 suman 503. En base al nivel de riesgo se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad o se va a coordinar con el territorio para que se ejecuten acciones preventivas por parte de Policía Nacional. Hasta el 23 de abril, la DINPRO tenía activos 295 equipos que protegen desde el presidente y la fiscal, ministros, fiscales y jueces, exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1.000 policías están destinados a estos equipos de seguridad. Pero la alta demanda obligó a la policía a reestructurarse sin recursos económicos ni personal complementario. Pasó de una oficina con 100 uniformados que en 1997 no tenía un entrenamiento especializado a una Dirección Nacional de Seguridad y Protección con 1.300 agentes. Aún así no se dan abasto. Desde el 2023 se presentaron 1.957 pedidos de análisis de riesgo. Al 17% se le asignó un grupo de seguridad. Al 30% un patrullaje preventivo porque su nivel de riesgo era bajo. El 6% fue archivado porque la autoridad terminó sus funciones. El otro 37% corresponde a solicitudes duplicadas y el 10% restante está en proceso. Necesitamos nosotros un poco más de mayor servidores policiales para poder agilitar lo que es el trámite para hacerle el análisis de riesgo personal y asimismo poderle brindar la seguridad y protección al dignatario. Alrededor siquiera de unos 300 servidores policiales para poder brindar la seguridad. ¿Qué otra
función tiene esta unidad especial? Con 168 policías protegen a las 59 instalaciones diplomáticas y del Estado, mermando así la capacidad de respuesta a los pedidos de protección que se están multiplicando. 8:39 de la mañana y aún hay daños en 56 vías de 19 provincias por la época lluviosa. Están cerradas al paso vehicular, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Una de las carreteras que se mantienen cerradas al paso vehicular está en Chimborazo. Es la Riobamba-Balvanera a Lausichunchi. El Ministerio de Transporte ha establecido la vía Tixán, Pueblo Viejo a Lausí, como opción para los conductores, mientras en Cañar, La Huigra, El Piedrero está inhabilitada en el sector 1 de Mayo. Ante esto, los conductores pueden dirigirse por La Huigra a Lausí, Xutla Troncal. Además, hay 53 carreteras parcialmente habilitadas. En Manabí, en el Carmen Flavio Alfaro, en el sector Quiñones, solo está abierto un carril debido a la pérdida de la cuneta. En Chimborazo siguen los trabajos en la ruta Balvanera-Payatanga-Comandá para atender la emergencia por los deslaves del 21 de abril. La vía se abre al tránsito solo en 2 horarios, de 5 a 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. En Bolívar se habilitó parcialmente el paso por la vía Chillanes-Bucay, donde hay labores de limpieza desde el kilómetro 24 al 54. En Azuay, la cuenca Molleturo-Puerto Inca también está abierta solo en un carril, en los kilómetros 54, 90 y 98, mientras se hace la limpieza de rocas. Además, en la vía Loac-Santo Domingo se retomó la circulación vehicular luego de que finalizó la colocación del puente Delta sobre el río Leli en el kilómetro 82. Son las 8 de la mañana, 41 minutos, y ahora nos trasladamos hasta las instalaciones del plantel educativo Iliana Espinel, esto es en el norte de la urbe, donde el Ministerio de Salud está lanzando la campaña de vacunación de las Américas contra el virus de papiloma humano para los niños. María Belén Goncalves está en el lugar. Adelante, María Belén, cuéntanos cómo se está desarrollando esta campaña. Así es, muy buenos días, son las 8 de la mañana con 41 minutos, información importante, especialmente para los padres de familia, así que presten mucha atención. Como ya daban los datos preliminares, cerca de 500,000 de niños van a ser inmunizados por el Ministerio de Salud Pública en lo que va del año o en lo que corre del 2024. ¿Cuál es la novedad? Esta vacuna del virus del papiloma humano, especialmente, aunque por supuesto la idea es promover todas las vacunas del cuadro básico, la del VPH especialmente tiene la novedad de que siempre se ha vacunado a las niñas que tienen entre 9 y 14 años, pero en este año van a empezar a vacunarse a los niños, es decir, a los varones de 9 años. Y qué importante esto, porque hay un montón de explicaciones, ¿no? Siempre se habla de la prevención del cáncer de cuello uterino y se lo ha enfocado a las mujeres, pero nos hemos olvidado que los niños o los hombres a futuro también pueden ser portadores silenciosos de este virus que causa esta enfermedad. Y vamos a estar conversando con la licenciada Cristina Jacome, directora nacional de inmunizaciones, que va a hablarnos sobre esta campaña en esta semana de la vacunación de las Américas. Son más de 40 países a la que Ecuador también se suma, pero no solamente eso, sino que hay que hablar también de que no solamente va a ser esta semana, sino que se va a extender durante 2 meses. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad que para nosotros como Ministerio de Salud Pública este día es un día de fiesta. Estamos en este momento haciendo el lanzamiento de la jornada por la Semana de Vacunación de las Américas, en donde por primera vez estamos incluyendo en el esquema regular de vacunación a los varones de 9 años. Recordemos que hasta el año 2023 las niñas de 9 años eran las únicas que estaban en el esquema de vacunación. Pero otra buena noticia tenemos para el país es que en este año también vamos a hacer una recuperación de coberturas para las niñas de entre los 10 años hasta los 14 años, 11 meses, 29 días, por motivo de que perdieron su oportunidad durante la pandemia. Entonces se las va a incluir también. Así es, por eso es que vamos a vacunar las niñas de los 10 años hasta los 14 años, 11 meses, 29 días, para poder devolver la oportunidad a estas pequeñitas de que puedan recibir su dosis que como ministerio tenemos nosotros la obligación de ofertar.
El virus del papiloma humano se conoce que es el que genera estas enfermedades de transmisión sexual y también el cáncer de cuello uterino. Pero aquí viene la importancia. Decían, ¿por qué antes no se incluían a los niños y ahora sí? Es decir, a los varones. Y vamos a empezar en esta primera etapa con niños de 9 años. Más adelante se van a extender las edades, ¿o no? No, el esquema de vacunación es a los 9 años y siempre ha sido a los 9 años las niñas. Por eso desde este año 2024, como un aporte generalmente a la salud pública, vamos a incluir al varón de 9 años para cerrar este ciclo de infección. ¿Por qué? Porque los varones, al ser una enfermedad de transmisión sexual, son quienes transportan o transmiten el virus a las mujeres. Y en ese sentido vamos nosotros a hacer esta incorporación para que desde este año todos los niños que cumplan 9 años reciban su vacuna. Muy bien, la vacunación va a iniciar el día de hoy. El ministerio va a iniciar precisamente con las vacunaciones en las unidades educativas fiscales y privadas. Y luego de estos 2 meses, esta primera fase de vacunación, las vacunas ya van a estar disponibles en todos los centros de salud del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública a escala nacional. Y ahí los padres van a poder llevar a vacunar a los niños que, digamos, no han entrado en esta fase, en esta primera fase. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Comunidad sana. Bueno, le preguntamos, ¿qué cosas debe tener una lonchera para ser considerada saludable? Bueno, presten atención porque especialistas en nutrición dan consejos para lograrlo. Las loncheras no solo son una oportunidad para alimentar a nuestros hijos durante la escuela, sino también una manera de inculcarles hábitos alimenticios saludables que perdurarán toda la vida. Al ofrecer opciones nutritivas y equilibradas, no solo promovemos su crecimiento y desarrollo, sino también su rendimiento académico. ¿Qué debe incluir una lonchera saludable? La nutricionista Paola Sánchez lo explica detalladamente. Tienen que tener todo tipo de macronutrientes, como por ejemplo proteínas. Esto incluye pollo, huevo, y también debe contener una fuente de carbohidrato complejo como papa, yuca, verde, alguna fuente de grasa como por ejemplo aguacate, aceitunas, y también debe contener alguna fuente de fibra o algún vegetal, ¿no? La nutricionista Yasmín Galarza proporciona ejemplos concretos de cómo armar una lonchera rica en nutrientes. Como para un niño en etapa escolar, pan integral o un sándwich con un revuelto de huevo. Otra opción, por ejemplo, podría ser agregar algo de vegetales picados, pequeñitos, para que de esa forma sea mucho más fácil el consumo. Ambas profesionales coinciden en que los snacks procesados no son recomendables para la alimentación infantil. Es fundamental que la bebida que acompañe la lonchera sea siempre agua. Bueno, mira, para empezar, quiero que sepan que es preferible evitar los alimentos empaquetados porque la mayor parte de estos son ultraprocesados, ¿no? ¿Y qué llevan estos ultraprocesados? Pues un exceso de sal, de azúcar. Galarza además indica que el consumo de lácteos ofrece beneficios para la salud de los niños. Te aportan calcio, aportan obviamente vitaminas, aporta también proteínas y esto va a ayudar al buen crecimiento del niño, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque recordemos que en etapa escolar los niños hacen un gasto calórico súper alto. Las especialistas aconsejan realizar una planificación semanal que involucre a los niños para fomentar la exploración de nuevos sabores y la creación de hábitos alimenticios saludables. Migrantes de Ecuador que estaban en un grupo de 104 extranjeros fueron rescatados de una casa en Ciudad Juárez, en México. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los migrantes iban a ser llevados a la frontera de Estados Unidos para intentar ingresar de manera irregular a ese país. En el grupo había 4 menores de edad que iban sin sus padres. Tras ser rescatados, fueron trasladados a las instalaciones de las autoridades de migración para que reciban alimentación y atención médica. Y un cantante de pasillos murió en un siniestro de tránsito en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Daniel Herbas, de 68 años, integrante del trío musical universitario, falleció cuando su vehículo impactó con un bus.
Según las primeras investigaciones, Hervas intentaba girar en U, en el paso lateral de Babahoyo, para poder ingresar a una gasolinera, cuando el bus lo impactó arrastrándolo varios metros hasta caer en una cuneta. El conductor del bus se dio la fuga, mientras los pasajeros tuvieron que salir por las ventanas de la unidad. Daniel Hervas era un conocido cantante de pasillos de la capital fluminense. Vamos ahora con Henry Dueñas, quien está en un plantel educativo con un especialista para hablar sobre la lucha contra el abuso escolar y el bullying, día que se conmemora hoy. Henry, cuéntanos qué información nos puedes compartir sobre este problema presente en nuestra sociedad. Argenis está afectando mucho. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, si caminamos para acá, hay el bullying psicológico. Por ejemplo, ahí las chicas van a reflejar, la una le va a dar la mano. Es el bullying psicológico, claro, hace referencia a cualquier conducta en donde de rechazo. Puede afectar, de rechazo hacia otro compañero, hacia otra persona. Y ese es el bullying físico, por ejemplo. El bullying físico es el que generalmente tendemos a asociar con el tema de la violencia, con el tema del maltrato entre una persona y otra, con un contacto tal vez. Entonces, Argenis, cuando ya hablamos de cómo actuar y de la enseñanza, si fuera tan amable, ¿qué es lo que se está explicando a estos jóvenes para que este tema del bullying no avance? Es decir, ¿cómo trabajar con ellos? Es importante sobre todo trabajar en prevención. Desde las edades más tempranas, recordar la importancia del autocuidado, del autoconcepto que cada uno tiene, trabajar autoestima y el respeto a la diferencia y a las otras personas en general. Entonces, tanto al agresor como a la agredida, venimos y le trabajamos en el aspecto de decirles a estas dos jóvenes que están acá, por ejemplo, Manuel, si fueras tan amable, que cuando ella va a ser afectiva, la otra persona... También había que buscar los espacios para poder retransmitir los aspectos positivos, esos valores que se aprenden en casa, que se cultivan en el colegio y que se practican en el día a día. ¿Puedo hablar con ellas? ¿Qué tal? ¿Ustedes han vivido o conocen de casos de bullying en amigos o niños? Tal vez sí, hay unos casos donde hay como un tipo de maltrato hacia ellos, pero no es tan grave. ¿Qué se siente ser rechazado a veces? Es duro, o sea, es como una culpa hacia uno mismo, qué hice mal o qué estoy haciendo mal, que causa un tipo de rechazo ante los demás. Ok, vamos a hablar del abrazo. Por ejemplo, ustedes en un abrazo y ahora vamos a entender, si fuera tan amable como en estos dos ejemplos, cuando uno abraza, no se debe abrazar así, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. El abrazo debe ser como el oso, muy fuerte. Y ese abrazo dicen que genera muchas más emociones. Entre el primero al que yo le di, ¿cuál fue la diferencia? Que hubo más fuerza en el segundo. ¿Más compromiso? ¿Lo podría hacer ahora? Sí. Vamos a intentarlo nuevamente para que un poco Argenis nos pueda señalar cómo el abrazo influye en mejorar las condiciones y la felicidad y la autoestima. Una manera justamente muy eficiente de poder evidenciar ese compromiso, esa afectividad, es a través de un abrazo, ese contacto cercano con una persona con la que uno pueda generar confianza y también ese sentir que cuenta con el otro. Exactamente, así que el abrazo del oso es sumamente importante para que cada uno de nosotros podamos llevar un camino de paz y armonía en una sociedad que cada vez debe alejarse de la violencia, que se le llama bullying en las unidades educativas. Y con motivo del Día del Trabajador, la Orquesta Filarmónica del municipio de Guayaquil presentó un concierto con canciones del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Bueno, el evento contó con la presencia de uno de los mejores imitadores del fallecido artista y esto pues emocionó a los asistentes. El sonar de los violines, contrabajos y demás instrumentos traían a la memoria aquellas melodías que inmortalizaron a Julio Jaramillo Laurido, el Ruiseñor de América. Se trata de los integrantes de la Orquesta Filarmónica del municipio de Guayaquil, que ayer realizaron un concierto en homenaje a los trabajadores en su día clásico. La orquesta está compuesta por 58 músicos en el momento, estamos todavía en proceso de crecimiento. Debemos de llegar, Dios quiera, antes de finalizar esta alcaldía, a los 80 músicos, que sería el número ideal de músicos para una orquesta filarmónica. Nocturno, deslaje del hombre
Cristian Navarro fue el artista encargado de ponerle la voz a las melodías. En el negro azabache de tu blonda. Para los asistentes fue como regresar en el tiempo, a esos años donde el artista abarrotaba los escenarios en el puerto principal. La orquesta que toca muy bien y que el joven se parece muchísimo a Julio Jaramillo. Creo que es un buen homenaje al esfuerzo que hacemos todos los ecuatorianos. Una manifestación de talento en la que se destacó la importancia de la música ecuatoriana y con la que se celebró el 1 de mayo en Guayaquil. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con este homenaje a los trabajadores y al Ruiseñor de América, estamos despidiendo esta emisión de Televistazo en la Comunidad. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Más información a la 1 de la tarde. Que tengan un grandioso día.